Estamos en contacto con nuestra compañera Thaís. Thaís está en Berlín, en un día, en la previa, viviendo un día muy especial desde Alemania. Thaís, ¿cómo estás? Buenas noches, te digo. Sí, en realidad no son las 7, ¿no? de la tarde acá, pero ya a partir de las 4 de la tarde estamos en otoño europeo y ya empieza a oscurecer, pero sí, parece muy de noche, ¿no? Parece que son las 10 de la noche. Y empieza ya a hacer frío, las temperaturas están por debajo de los 10 grados. Antes de meternos a hablar un poco del día histórico de mañana, te quería contar en detalle el lugar donde están y sobre todo lo que ven detrás mío, que ese edificio que ven luminoso es la Berliner Ensemble, que es la compañía de teatro y que fue fundada por el conocido dramaturgo Bertolt Brecht. Seguramente ahí Vicky, que está, debe conocerlo. Seguro, hermoso lugar. Pero bueno, ahora sí nos metemos en este día histórico, 30 años de la caída del muro de Berlín mañana y bueno, me imagino que se viven días y momentos especiales allí. Contanos cómo está todo por allá. Sí, así es. Sobre todo es una semana de diferentes actividades que se realizan en distintos puntos de la ciudad para conmemorar y para reflexionar, ¿no? A partir de lo que pasó 30 años atrás con la caída del muro de Berlín, que fue el inicio de la reunificación entre las dos Alemanias. Y creo que lo más destacado que ya lo he venido conversando en otros programas del canal, tiene que ver con esto de las reflexiones que hay hoy en 2019 respecto de esa reunificación, ¿no? Como que es un proceso que todavía continúa, en donde todavía se notan diferencias entre quienes vivieron en lo que era, ¿no?, antes la Alemania del Este y quienes vivieron en la Alemania del Oeste. Y esta semana tuve la oportunidad de hablar con personas que vivieron en ese entonces, ¿no?, con el muro de uno y otro lado acá en Berlín. Y la realidad es que resulta muy interesante, ¿no?, escuchar la voz de los protagonistas. Estamos acostumbrados como a ver a través de las noticias o de los libros de historia, pero escuchar realmente cómo ellos vivieron esa situación es de lo más interesante. Bueno, trayéndolo un poco al mundo actual, ¿no?, de divisiones. Esto fue como el colmo de las divisiones, lo que ocurrió allí en esa Alemania. Los que pensábamos distinto nos construimos un muro y de un lado somos así y del otro lado así. Y lo mal que le hizo, ¿no?, a la sociedad alemana esta división. Hoy me parece que la actualidad está tan trazada también por estas divisiones. No solo acá en la Argentina, ¿no?, en el mundo entero está pasando esto de las divisiones, de los cuántos muros que hay, ¿no? Sí, que no necesariamente tienen que ser físicos, ¿no? Por eso es un poco lo que se habla acá de que por un lado, de ambas partes, ¿no?, de quienes vivieron de ambas partes del muro, coinciden en que era necesario que se produzca esa caída de lo que era el muro físico, pero todavía lo que hace falta profundizar mucho más tiene que ver con las diferencias que quizás no son físicas, sino que tienen que ver con la cuestión ideológica, política, diferencias económicas que todavía hay entre una región y otra. Hay que acordarse que cuando empieza la construcción del muro, ¿no?, en 1961, fue de un día para otro. La gente se levantó aquí en Berlín y se encontró con que había justamente un alambrado que separaba lo que era la Berlín, ¿no?, del este de la Berlín del Oeste, con digamos, el objetivo que tenía el muro era que justamente los berlineses que se encontraban en la Berlín del Este no pasaran, ¿no?, a la Berlín del Oeste, y que se cobró la vida de varias personas que intentaron escapar, claro, con, como vos decías, las diferencias de los dos modelos de ese entonces, ¿no?, el modelo socialista por un lado y el modelo capitalista por otro. Ahora, quizás a diferencia de lo que estamos acostumbrados a escuchar, como que la vida en el este era todo lo malo, lo que tuve oportunidad de hablar con gente que en ese entonces era o adolescente o estaba en sus 30 años, dicen que no era tan así, que se podía vivir, pero que bueno, hay cuestiones de libertad o de posibilidades que vinieron después, una vez que se cayó el muro. Y después que se cayó el muro, el cine, la música, como siempre el arte abordó este tema, como para intentar suavizar y para intentar entender también. Siempre es interesante. Yo recuerdo algunas películas que abordaron este tema. Sí, algunos, claro, sí, Goodbye Lenin también, ¿no? Algunas muy risueñamente, contando un poco, pero muy interesante igual, cómo fue la historia después, ¿no? Cómo fue esta unificación y este sanar que todavía aún hoy se sigue trabajando, ¿no? Sí, vos sabés que acá tuvimos la oportunidad de tuvimos una reunión
con quien maneja, ¿no?, lo que es la compañía de clubes, como le llaman ellos acá, que serían una suerte de boliches nuestros, y la importancia que tuvo la música tecno, o lo que era la música electrónica, después de la caída del muro, porque eso permitió que en lo que eran los boliches que se encontraban en el lado del este fueron los puntos de encuentro entre ambas personas, como la música, ¿no?, sirvió para dejar a un lado las diferencias y empezar a hacer esos espacios de encuentro, con lo cual lo cultural, como vos bien decís, fue también una forma de acompañar ese proceso de reunificación. No, fundamental. Todas las actividades artísticas, por eso a veces cuando ponen a la cultura como de lado, y lo importante que es la cultura y lo importante que son las actividades artísticas y los jóvenes también para sanar esto que ocurrió hace 30 años atrás. Bueno, no sé si hay algún cronograma de actividades mañana que van a estar realizando. Sí. Muchísimas, claro. En realidad te digo, desde el lunes hasta mañana sábado es que se vienen realizando más de 200 actividades en 7 puntos históricos de la ciudad de Berlín. La expectativa está puesta en lo que pase mañana acá en nuestra tarde en la Puerta de Brandenburgo, donde se esperan shows musicales, distintas expresiones artísticas, tanto de representantes nacionales como internacionales. Así que ahí va a estar puesto el foco, obviamente vamos a estar ahí cubriendo y cómo participan no solo ciudadanos locales, sino también de otros lugares, ¿no?, de Alemania, y también turistas, porque esto es de un atractivo, digamos, es un momento histórico, son 30 años de la caída del muro. Y me quería agregar algo en relación con lo que vos decías de la cultura, importante también el concepto de identidad, ¿no?, y cómo se realizó esa revisión histórica de lo que pasó, en donde quienes vivieron del lado del este sienten que en esa reunificación no se los tuvo en cuenta, ¿no? Como que se dejó, no hay nada en la reunificación que se haya tomado de ellos, y ahí es donde quizás vemos diferencias que hoy se pueden encontrar de identidad entre unos y otros, y porque es que algunos dicen que todavía se mantienen diferencias entre dos Alemanias. Ahora, importante tener en cuenta que esas diferencias también son utilizadas desde lo político, y como también en las últimas elecciones regionales se empieza a ver acá en Alemania un ascenso de lo que es digamos, de lo que es la ultraderecha, que eso también preocupa, ¿no?, también aquí por el pasado que ya hubo. Claro, sí, siempre es una señal de alarma. No, yo tenía 19 años cuando ocurrió, y la verdad que era medio hueca y no me daba cuenta mucho de las cosas que iban pasando, y estas revisiones vienen bien, porque uno no se da cuenta, aparte en otro lado del mundo que te parece que es Marte, lo que había pasado. Y vos, no sé, no habías nacido. Yo tenía un año. Tenías un año, pero, claro, sí, entonces no pero forma... te digo que sí, a veces... también al no haberlo vivido, ser muy chiquita, ¿no?, con un año, no recordar, también estuve acá como muy observadora, escuchando mucho las historias. Ayer tuve la oportunidad de cenar con personas que vivieron tanto del este como del oeste, escuchar sus diferencias, conversaciones que había por momento tensión entre ellos, entre lo que pensaban. Y me parece que eso es interesante, que hay que escuchar lo que son las voces de ambos lados, ¿no? Y entender que ese proceso de reunificación continúa, que todavía no hay una identidad única en Alemania y que es necesario trabajar en ello. De hecho, hoy también Alemania está atravesando, ¿no?, otro desafío u oportunidad de integración que tiene que ver con los refugiados. Desde la crisis, ¿no?, del 2015, sobre todo procedentes de Siria, están recibiendo muchos refugiados y se hacen distintas actividades de integración. Tuve la oportunidad de conocer una escuela que los capacita para poder ayudarlos a insertarse laboralmente, un coro también entre alemanes y refugiados para, como hablábamos recién, a través de la música dejar a un lado, ¿no?, las diferencias. Entonces constantemente estamos hablando de eso, de identidad, diferencias, de la necesidad de unificar y no de separar, como representó el muro en aquel entonces. Muy interesante. ¿A Nelson Castro te lo cruzaste? No, no me lo crucé, estaba por acá. En tu cara, Nelson Castro. Ahora se piensa que es el único argentino que fue a cubrir esto. Ahí está nuestra Thaís también. Quizás mañana lo vean en lo que es la celebración, seguramente. Bueno, muchas gracias, Thaís. Seguramente vamos a tomar contacto nuevamente con vos el lunes para seguir y ver lo que pasó todo este fin de semana, que va a ser una de las noticias de este fin de semana, sin lugar a dudas. Thaís, te mando un beso grande. Muchas gracias y saludos para todo el equipo. Thaís siempre que nos trae chocolate cuando viaja. Ya esperamos. Ya estoy pensando en los chocolates que van a venir. Bueno,